les voy a dar 5 consejos para iniciarse en el apasionante mundo del aeromodelismo. ¿Cómo están, amigos aeromodelistas? Soy yo, Álvaro Díaz, al fin pongo la cara. Hoy quiero contarles un tema que me parece muy importante, y es cuando vamos a iniciar en el aeromodelismo. Cuando yo quería aprender a volar aviones, tenía muchas dudas, tenía muchas inquietudes. A veces de pronto no había quien me la resolviera o me podía informar a través de internet, pero aún así se mantenían. En realidad la ignorancia me dominaba. Yo quería hacer de todo, pero no sabía nada. Hoy, varios años después, la ignorancia me domina un poco menos y respetando las demás opiniones, pero según la experiencia que he tenido en estos años de aeromodelista, me permite darles esos 5 consejos para que ustedes puedan tener un mejor inicio y una mejor experiencia. El primer consejo que les quiero dar es observación. En realidad a todos los hombres nos apasiona mucho el mundo de las máquinas, especialmente el de las máquinas voladoras, el de los aviones, los helicópteros, etc. Lo primero que les recomiendo que hagan es que observen. Puede ser empezando por internet, en videos de YouTube, en páginas de aeromodelismo. Pero lo más importante es que ustedes visiten un campo donde hagan vuelo los aeromodelistas. Hay varias opciones. El aeromodelismo clásico incluye pistas que son dedicadas, que tienen un espacio muy adecuado para todo tipo de aviones. Pero también últimamente con el aeromodelismo eléctrico se puede volar en sitios un poco menos adecuados, en campos que sean abiertos y donde a veces se reúnen personas para volar. Lo primero que quiero que hagan es que ustedes visiten un campo de estos, investiguen, visiten, vayan, miren qué significa ser aeromodelista, sus distintas modalidades, aviones eléctricos, aviones de combustible, helicópteros, multirotores, todas las máquinas que se pueden volar. Ustedes vayan, miren, pregunten. Generalmente hay mucha gente amable que le interesa que otras personas entren al hobby, especialmente a los que venden cosas o a los que nos van a prestar algún servicio. Por eso es importante que ustedes vayan y miren de primera mano qué significa ser aeromodelista, qué es un avión apto para volar, qué se necesita, un radiocontrol, se necesita baterías, combustible, que hagan sus preguntas necesarias en estos lugares. Generalmente podemos encontrar un padrino, un amigo, un conocido o simplemente una persona que conozcamos en el lugar que muy amablemente nos va a dar ciertas orientaciones básicas y, ¿por qué no?, tal vez nos pueda adoptar. Esto quiere decir que nos va a guiar un poco en el proceso. Después de este proceso de observación, ya ustedes van a tener unos criterios más puntuales de si en verdad quieren ser aeromodelistas. Eso es muy importante. Ya van a poder tomar la decisión de si definitivamente me quiero meter en este mundo o no. De pronto ahorita excede mis expectativas, no tengo de pronto el presupuesto, mejor lo dejo para después. Pero lo primero, observen. Si a usted le pareció útil esta información, no olvide apoyar el canal. Dele un me gusta, suscríbase, déjeme sus preguntas, que con gusto trataré de responderlas. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.